Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No es un secreto para nadie que la tan manida mundialización está pasando por malos momentos. Los nacionalismos llevados al extremo y las preocupaciones ecológicas están minando la idea de un mercado global. Pero no podemos negar que tiene sus ventajas, como el de poder degustar vinos que nos llegan del otro lado del Atlántico sin moverse del sillón de su casa, como los excelentes caldos que se producen en los viñedos chilenos. Y precisamente para hablarnos de estos magníficos viñedos que estábamos viendo a vista de pájaro y de su trayectoria en el mundo de la enología, Claire Manvieux ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Claire. Muy buenas tardes, gracias por recibirme. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Permíteme que explique que eres francesa, pero tu interés por la enología nace en Chile. Cuando llegaste a Chile seguro que alguien te dijo eso de si vino a Chile y no probó el vino, ¿para qué vino? ¿No te dijeron eso? Uy, varias veces, por supuesto. ¿Y para qué viniste? ¿Para qué viniste a Chile? Vine a Chile por amor, o sea, por viajar y me quedé por amor. Y no solamente por amor al vino, pero sí me interesé al vino estando allá. Más que enología, estuve estudiando sommelería. Y bueno, y el vino me permitió conocer al país y a su gente también. Entonces es muy bonito lo que puede transmitir. Una cosa clara es probar el vino y otra es realizar estudios de somología. Pero para convertirse en sommelier, ¿cómo nace ese interés máximo casi? La verdad que era mi pareja que me inició un poquito al vino porque a él le gustaba mucho el vino, entonces me dio de probar varias cosas y bueno, también rápidamente estábamos buscando otros estilos de vino, entonces porque como que encontrábamos siempre un poquito la misma cosa. Y había que salir de esta red más a mano que se puede encontrar, como los supermercados o grandes cavistas. Entonces, con ese afán, empezamos a darnos cuenta que existían ferias de vino alternativas, vinos de cepas patrimoniales, de regiones que estábamos escuchando por primera vez, valles más al sur de Santiago o más al norte y bueno, eso fue despertando la curiosidad y los vinos que encontrábamos respondían más a mi gusto también porque presentaban cosas más alternativas, o sea, un trabajo más a escala humana, con pequeños productores, técnicas ancestrales, desde generaciones que se iban repitiendo y además desde parras centenarias, a veces bicentenarias, incluso más. Entonces, esto cuando te hablan de esto es como que quieres saber la historia, ¿no? La orografía de Chile es perfecta para los viñedos, ¿no? Esas cuestas, ¿no? ¿Hay otro país como Chile para eso? No, quizás Argentina del otro lado de los Andes. Sí, Chile tiene un clima muy bueno para el cultivo de la agrícola en general y más aún de la vid, porque tiene un clima con muchas horas de sol. Y generalmente seco. Tiene una influencia húmeda porque hay siempre la influencia del océano llegando en los valles, pero siempre hay también aire circulando, entonces eso evita que haya los problemas de hongo que muchas veces encontramos en la vid y en ese sentido además usan muy pocos pesticidas, agroquímicos. Depende en qué lugar también, pero muchas veces podemos hablar de vino biológico o natural
porque pueden evitar ese tipo de uso. Me hablabas de esas vides bicentenarias. En Europa no hay vides bicentenarias porque la filoxera atacó a finales del 19, ¿no? Exactamente. Y que no, eso fue como agua de mayo para Chile. Exactamente. Chile es ¿cómo se diría? Un paraíso. Un paraíso, sí, y es el único lugar en el mundo donde las vides sobrevivieron o sea, la filoxera no llegó a Chile, no llegó. Seguramente por las barreras naturales que es la cordillera de los Andes por un lado y el océano por el otro lado, el océano Pacífico. Entonces, y bueno, Chile además es un país que cuida mucho sus fronteras y el tema de contaminación. Entonces, las vides allá sobrevivieron a la filoxera y están todavía de pie franco, lo que se dice, porque en Europa se usan ahora injertos. Injertos, por supuesto. portainjertos que en Europa, generalmente en todos los países productores, porque todavía existe ese problema de filoxera, entonces la única manera que encontraron es el portainjertos. Si la filoxera no llegó a Chile, sí llegaron productores de vino europeos, ¿no? En busca de nuevas cepas. Exactamente. Entonces, con el problema de filoxera en Europa, hubo una huida de los enólogos hacia fuera porque ya no, o sea, las vides ya no habían, entonces se quedaron sin trabajo y entre otros lugares llegaron a Chile, porque también en Chile habían personas que estaban muy interesadas en tenerlos ahí. Trajeron consigo técnicas, materiales, entonces, y cepas. Y las famosas cepas francesas, que Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay, que son ahora cepas muy plantadas en Chile y que es una parte importante de la industria de una cara del vino chileno, ¿no? Volviendo a tu actividad como sommelier, ¿cuáles son las virtudes del mejor sommelier? Por supuesto el olfato, pero también la memoria, imagino, ¿no? Que es importante. La memoria es muy importante, la memoria olfativa también y del gusto para poder, cuando degustas un vino a ciegas, bueno, llevas toda tu atención a lo que estás sintiendo y eso tienes que memorizarlo para después poder reconocer esos vinos también. Y aparte de eso, yo destacaría la empatía hacia el cliente para poder entender lo que busca el cliente y tú no obligarle a tomar un vino que a ti te parece mejor, ¿no? Porque, ¿qué piensa un sommelier del dicho sobre gustos no hay nada escrito, no hay disputas? Hay un vino, por muy bueno que sea un vino, puede no gustarte. Exacto, sí, el gusto, como dices, no está escrito y el gusto, todos tenemos gustos distintos y todos estamos esperando o apreciando las cosas de manera diferente. Entonces hay que poder estar abierto a esto como sommelier y dentro de la propuesta adaptarse a esto. Además, el sommelier lo que es importante es saber transmitir también historias que hay detrás del vino, que es... O sea, el vino conlleva todo esto, ¿no? Es lo más bonito que tiene, que no es solamente un brebaje, es también conlleva historias, habla de un lugar, de gente. Lo que sí está claro, aunque no seamos expertos en vino, se puede distinguir un vino bueno de un vino malo, ¿no? Sí, o sea, justamente cuando nos formamos como profesionales es lo que aprendemos a hacer. Entonces hay que catar mucho para entender también y ahí se aprenden también los defectos que puede tener un vino. Y bueno, cuando es de más o menos calidad también, y bueno, un vino de menos calidad también se puede proponer en ciertas oportunidades, en ciertos contextos puede convenir. Por supuesto, ¿no? Para un neófito como yo, el precio determina la calidad del vino que compro. Pero es cierto eso. ¿Un vino caro tiene que ser bueno y un vino barato es malo o no? ¿O puedes encontrar vino bueno barato? Sí. Pues, ¿Dónde? Puedes encontrar vino bueno barato y al revés puedes encontrar vinos que son caros y que no son tan buenos. O que quizás no te gusten tanto. Simplemente. Pero para eso hay que tener una cultura, ¿no? Y la única manera es viajar, quizás.
Viajar, sí, conocer los valles, conocer los lugares, entender por qué el vino es como es, de dónde viene, ¿no? Eh, y bueno, estar atento a lo que sientes también cuando degustas, eso es muy importante, porque a veces probamos el vino, pero no pensamos mucho, estamos conversando y no nos fijamos mucho en lo que sentimos. Un resfriado debe ser un desastre para un Sí. sommelier, ¿eh? Y la COVID, el COVID. ¿Tuviste tú también COVID quizás? Sí, pero por suerte no tuve problema con Hubieras el tenido que olfato. dejar tu profesión, ¿no? Es complicado, sí. Hay sommeliers que han tenido COVID y bueno, tienen que Horrible. esperar a... La semana pasada se celebraba aquí en París la feria Vinexpo, en la que presentaste varias cepas características del vino chileno, como El País. Yo creía que era un periódico español, pero no, es la cepa más característica de Chile, ¿no? ¿Qué características tiene el País, esa cepa? Sí, en Vinexpo yo no presenté la masterclass porque fue otra sommelier que lo hizo. Pero yo estuve en contacto con ProChile, que fue el organismo estatal que patrocinó esta masterclass en el evento. La cepa país es la cepa más antigua junto a la moscatel, que llegó a Chile a final, o sea, la segunda mitad del siglo XVI con los colonos y los misioneros. ¿Españoles quizás? Españoles, sí. Y entonces, por eso hoy en día encontramos las cepas tan viejas en los viñedos porque todavía sobreviven de esta época algunas. Entonces es una cepa que justamente cuando esa época en la filoxera, hasta esa época era la cepa más plantada en el país y el vino que más se tomaba. Se encuentra hoy en día más que nada alrededor de la ciudad de Concepción, en los valles de Itata, regiones de Ñuble y Biobío, y también en otros, o sea, eso es la mayoría de las cepas plantadas. Encontramos también en el Valle de Colchagua algunas cepas centenarias muy antiguas que son mucho menos, pero igual tiene su relevancia. Y esa cepa país llegó, o sea, es una cepa originaria de España, ¿ya? Llegó de Canarias y junto a la moscatel, como decía. Y hoy son representantes de esos vinos patrimoniales. Son las más grandes representantes, digamos. Abrir una Chile. botella de país es como un viaje en el tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Un viaje también al sur. Tiene una personalidad única. O sea, es un vino que puede parecer un poco rústico en sus taninos, un poquito así terrosos. Tiene muy buena acidez y en ese sentido es un vino ligero también que mejor tomar un poco más fresco, un poco más frío. Y entonces en verano, que a veces no apetece tanto un vino tinto, bueno, ese es súper rico tomar porque es más fresco, pero a la vez acompaña muy bien las comidas y las comidas como se come ahí en el sur de Chile, muchas legumbres con embutidos, ahumados. Y entonces, bueno, es el maridaje un poco perfecto, así como pensando en la mesa. Estamos sumidos todos en el cambio climático, las temperaturas aumentan. ¿En qué puede afectar la producción de vino, de uva, en Chile, por ejemplo? En Chile ya hace tiempo que se está adaptando, buscando más al sur los viñedos, se planta cada vez más al sur. Hoy en día hay experimentos en la isla de Chiloé, que es 900 kilómetros al sur de Santiago, bien al sur. Cerca del Círculo Polar Antártico, ¿eh? Casi. Sí, no tan cerca, pero sí, hay algunos viñedos que llegan muy al sur. De hecho, los más al sur están en latitud 48 grados sur. No está mal, ¿no? Sí, muy al sur. ¿Y ese aumento de las temperaturas aumenta también el grado de alcohol de los vinos? Sí, porque el azúcar sube, mientras más sol, más temperatura, el azúcar va subiendo en la fruta y ese azúcar es el que da el grado alcohólico después. Aquí en Francia quizás no se conocen bien los vinos chilenos, algunas marcas están en los supermercados, pero ¿cómo trata Francia a los vinos chilenos? ¿Con respeto?
¿O con miedo quizás? Sí, en Francia, bueno, los mercados de Francia, España e Italia, que son los grandes países europeos productores y del viejo continente, como se habla, del viejo mundo, tienen toda una tradición tan antigua de vino y que está muy arraigado al vivir, ¿no? A la mesa, a las reuniones familiares. Entonces, cuesta mucho entrar a esos mercados como vino de Nuevo Mundo, porque no hay mucha demanda. Pero, como dices, los vinos chilenos más conocidos hasta el momento son los que encontramos en los supermercados y que son de bodegas de mucho mayor escala de lo que estábamos hablando hasta el momento. Y son vinos muy diferentes y que quizás se parecen más a lo que podemos conocer nosotros como franceses, por ejemplo, porque son las mismas cepas, entonces como que no despierta tanto interés quizá en los franceses. En cambio, si vamos a presentar esos vinos de cepas patrimoniales con toda la historia que conlleva y que dice que además no es tanto Nuevo Mundo porque tiene 500 años de historia, o sea, claro que no tiene los 2000 de Francia, pero igual tiene una historia profunda. Sin contar con los ecologistas que deben pensar que el impacto carbono de una caja de vino chileno es enorme, ¿no? Aquí en Europa. Claro. Pero sí, vale la pena, quizás. Vale la pena y ese intercambio de productos nunca va a parar. O sea, hay una demanda, porque si bien no hay tanta demanda, y eso seguramente puede cambiar, siempre hay demanda, siempre hay gente curiosa, o sea, dentro de los apasionados del vino, siempre hay gente que quiere probar de afuera, que quiere salir de lo que solo encuentra en el mercado francés. Por supuesto. Según unas recientes estadísticas, el consumo de vino, sobre todo en los jóvenes, está bajando considerablemente aquí en Francia, no porque dejen el alcohol, ¿no? Sino porque prefieren alcoholes más fuertes o cerveza incluso. ¿Qué podemos hacer para que aprecien la calidad del vino? ¿Es un problema cultural? ¿Hay que aprender a beber vino también? Sí, yo creo que es educación, bueno, quizás de las generaciones mayores, los adultos, tratar de traspasar eso a nuestros hijos dentro de, bueno, quizás sommelier sería interesante que estudiantes de sommelier quizás vayan a escuelas de otros rubros y hagan unas catas, sí, unas degustaciones pueden ser interesantes y despertar interés justamente a los jóvenes. Ahora se están vendiendo vino en latas de refrescos, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que justamente eso puede ser una buena herramienta para seguir con los jóvenes en el mercado, porque va a ser es un precio menor, es un tamaño individual creo que son 2 copas de vino las que caben en una lata, y bueno, te la puedes llevar en el picnic, en la playa, aquí a orillas del Sena, y es súper entretenido, y no es como llevar la botella, que a veces puede ser pesado y no siempre tiene el sacacorcho. Y bueno. Naturalmente siempre a consumir con moderación. De todas maneras. Muchísimas gracias, Claire Manivaux, sommelier francesa, con un acento chileno fantástico. Gracias por haber venido aquí a Radio Francia Internacional. Permíteme también que dé las gracias a Donatien Cahu y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Santiago de Chile seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también de la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Muchas gracias a ti. A ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.